Aleida Alavés Ruiz es una destacada política mexicana que actualmente se desempeña como alcaldesa de Iztapalapa en la Ciudad de México. Con una trayectoria política impresionante, ha sido elegida 6 veces como diputada federal y local por Iztapalapa y una vez por Álvaro Obregón, siempre por mayoría. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de México, máster en Gobierno y Fiscalización por la Universidad de Salamanca, España, y doctora honoris causa por el Colegio Internacional de Ciencias Forenses Jurídicas y Humanidades, SC. En su carrera legislativa ha logrado importantes avances en materia de género, como la aprobación de la reforma conocida como Ley 3 de 3, que impide que personas sancionadas por agresión contra las mujeres o deudores alimentarios ocupen cargos públicos. También ha trabajado en la creación del Sistema Único de Carpeta de Investigación y en la desaparición del arraigo, que es violatorio de los derechos humanos. Alavés Ruiz se ha destacado por su defensa de la iniciativa constitucional en materia eléctrica, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha trabajado en reformas sociales como elevar a rango constitucional los programas sociales y crear el Sistema Nacional de Cuidados y el Derecho Humano a la Movilidad. En Iztapalapa ha trabajado incansablemente para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, con logros como la construcción y equipamiento de centros de salud, instalación de lecherías Liconza, equipamiento de escuelas y recuperación de espacios públicos. Su compromiso con la justicia, la igualdad de género y los derechos humanos ha generado cambios positivos en la sociedad. Amigos, amigas, me da mucho gusto saludarlos. Pues miren, en otro capítulo más de Nosotras en Ruta. Pues así como escucharon la semblanza, me da mucho gusto de verdad estar acompañada el día de hoy de una gran compañera, amiga, luchadora social, es también activista, de verdad ustedes se van a enamorar de toda esta historia, y hoy nos acompaña Aleida Alavés Ruiz. Aleida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos tu historia. Bienvenida. Muchas gracias, Betty, con cariño porque somos compañeras de muchos años. Y bienvenidos a este espacio que es el de la Alcaldía Iztapalapa. Aquí estamos ya desde ayer gobernando esta gran demarcación. Eso. Pues nos da mucho gusto y mucho orgullo porque miren, pues ahorita vamos a conocer un poco de la historia de esta gran compañera y pues por principio de cuenta yo quisiera que nos contaras, Aleida, a los que nos ven, nos escuchan, ¿quién es Aleida? Pues soy una mujer de izquierda, desde que nací. Tan así que me llamo Aleida, como la hija del Che Guevara, como su esposa, porque me lo pusieron mis primos, que en su momento eran completamente adversos al gobierno, participaban en las guerrillas clandestinas, que en los 70s tenían mucho auge, y bueno, pues eran todos ellos junto con mis papás, pues afines a una postura radical de izquierda que, bueno, hizo que yo me llame como me llamo, Aleida. Muy bien. Aleida, todos, bueno, los que nos escuchan, nos ven, muy pocos saben, ahorita estás hablando de que ya tienes una gran responsabilidad aquí en Iztapalapa, pero tus orígenes son oaxaqueños, que por eso lo hablo así con mucho orgullo, porque cada oaxaqueño o oaxaqueña que triunfe o que dé o ponga en alto el nombre de Oaxaca, de verdad, para nosotros no solo es un ejemplo, y más siendo mujeres. Así es que me da mucho gusto compartirte, pero ¿de dónde, Aleida, naces? ¿Es directamente Oaxaca o son tus papás? ¿Cómo? Soy hija de padres oaxaqueños. Mis papás son originarios de un pueblo en la Sierra Norte de Oaxaca que se llama San Pablo Macuiltianguis, cuna del Torito Serrano, zona zapoteca. Y bueno, ellos se vinieron a vivir a la Ciudad de México en los 70s. Ya habían nacido mis 2 hermanas más grandes. Yo nazco aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Colonia Condesa, en el Hospital Gabriel Mancera, del IMSS. Uh-huh. Ahí nací. Y bueno, pues llegamos a habitar primero la Colonia Condesa. Muy bien. Después de los sismos del 85. ¿Te tocaron? Me tocaron, yo tenía 11 años, vivía en un edificio de 5 pisos hasta abajo. Mira. Y afortunadamente ese edificio no sufrió daños mayores, pero bueno, a partir de eso mis papás reflexionaron sobre pues la idea de
movernos de ahí, y fue que surgió la idea de venirnos a Iztapalapa. Llegamos a Iztapalapa en 1990. Muy bien. Yo terminaba recién mi secundaria y ya entraba a lo que pues es la educación media superior. Me tocó el CCH Azcapotzalco, me quedaba retiradísimo. Fui una semana y me daba unas pérdidas en el transporte público horribles, porque pues imagínate, de Azcapotzalco a Iztapalapa es un trayecto grandísimo. Pero bueno, hice mi cambio al CCH Oriente y ahí estuve 3 años, culminando mi educación media superior, pero siempre cercana a posturas de izquierda, posturas contra el gobierno, porque pues en ese entonces todavía era el gobierno del PRI. En todos los niveles de gobierno teníamos al PRI, y pues yo era obviamente adversaria de esos gobiernos, porque además venía de crecer con todo lo que fue la represión de los movimientos en su momento. Todavía traíamos la resaca del 2 de octubre, del 71, de la Guerra Sucia. Entonces el gobierno para nosotros era lo que teníamos que vencer, ¿no? El PRI gobierno, era la consigna, muera el PRI gobierno. Y yo lo traía súper arraigado, porque además pues lamentablemente me tocó de manera muy cercana vivir la represión de familiares que los torturaban horrible, y bueno, eso marca mucho. ¿Tú cómo te enteraste de la tortura que sufrieron tus familiares? No, yo estaba niña. Mira. Yo estaba niña y pues solamente cómo llegaban los soldados por la gente, se la llevaban y después aparecían súper golpeados después de haberlos interrogado. Cosas muy feas que obviamente pues tenemos que tener muy presentes, porque la fuerza pública no es para reprimir al pueblo. Eso Totalmente me de quedó acuerdo. Y lo traigo pues plasmado en mi memoria, y eso es lo que yo creo a muchos de los que vivimos todas estas situaciones nos tiene que marcar nuestra forma de conducirnos ahora como servidores públicos, ¿no? Cero represión al pueblo que se manifiesta, que se expresa, que marca alguna diferencia con el gobierno. Sí, totalmente de acuerdo. Pero tú estudias entonces aquí en la Ciudad de México, tú te vas formando aquí, aunque ya traías tu propia ideología, o sea, el tema de la izquierda totalmente, y con los antecedentes de tu familia, de haber sufrido esta represión de forma tan cercana. ¿Cómo Aleida ya se involucra directamente al tema de la participación? ¿Directamente en la escuela? ¿Es después de terminar su formación? Bueno, yo ya estaba aquí en Iztapalapa en los 90s, llegué en 1990, cuando pues empezando el CCH yo me pongo inquieta por hacer cosas más allá de la escuela, y lo primero que hice fue alfabetizar adultos, meterme a Linea, siguiendo el ejemplo de un primo que tengo que además es muy crítico, muy pensador, para mí un guía, ha escrito libros de hecho, y él dio clases en el INEA, entonces yo quería ser como él y dije, no, yo voy a dar clases en el INEA. Y me puse a agarré mi bicicleta, era yo muy joven, menos de como 17 años, y me iba a las colonias que en ese entonces no tenían ni servicios públicos, eran ciudades perdidas. Y en las cocinas populares que todavía había, ahí hacíamos grupos con las señoras y yo les daba alfabetización primaria, secundaria, mira, para que terminaran su educación básica. Ese fue mi primer involucramiento y fue en los años 90, cuando yo estaba en el CCH. Cuando entro a la universidad, que entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a estudiar comunicación porque quería ser periodista como mi primo, ¿no? Es todo mi guía. Pues me empiezo a mover por muchos aspectos
entre comunidades eclesiales de base, entre el PRD, ¿no? Y me inquietaban ambas cosas, me gustaban, porque con las comunidades eclesiales de base nos íbamos a las colonias más marginadas de la ciudad, no solamente de Iztapalapa, me tocó mucho ir a Tlalpan, y atender a niñas y niños, ayudarles en sus tareas, atender su situación emocional, y ahí me iba yo a perder a hacer eso. O me iba también con mis amigos del PRD a pues hacer visitas domiciliarias, me tocaba hacerlo en Benito Juárez, y hablarle a la gente sobre la izquierda, sobre la necesidad de un cambio de partido, del gobierno. Pero en Benito Juárez era muy poca la recepción hacia la izquierda. Entonces yo andaba en la universidad con esa inquietud de a ver para dónde jalaba, ¿no?, en mi vida. Y resulta que me gustó más la militancia política. Pero, o sea, tú ya empezaste a participar estando en el bachillerato. Sí. Tú ya participabas. Sí, es que era muy inquieta y además mi familia pues era 100% de izquierda y yo crecí escuchando música de protesta de José de Molina, la trova cubana yo me sé todas las canciones de Silvio Rodríguez, amo a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Que era el sello en las marchas, ¿no? En las movilizaciones. La música, la trova latinoamericana también, Quilapayún, Illapú, pues es la música que escuchaba mi papá, entonces yo crecí así. Y crecí pensando, eso es lo que falta, eso es lo que necesitamos. Odiaba Televisa, odiaba El Chavo del Ocho, odiaba cosas que para mí eran esa enajenación, ¿no? Del pueblo y muy, muy rebelde, muy rebelde. De hecho, también por eso dudé mucho en militar en un partido. Pero a la mera hora me gustó, me identifiqué y por eso desde 1994 milité en el PRD. Sí. Y ya estando en la universidad, tú ya eras miembro activo del PRD. No. ¿O seguías formando los cuadros, las bases? No, seguía en la labor social. Muy bien. Fue casi al final de la universidad que sí me involucré al PRD. En la campaña del ingeniero Cárdenas en 1994 yo participé, pero nos fue muy mal, ¿no? Porque pues nos dieron un revés muy feo con el ingeniero, pero yo ahí estuve en las Brigadas del Sol del entonces candidato, te digo, más participando en otras alcaldías que aquí en Iztapalapa. Ya después del 94 es que yo digo, entonces estábamos con Martí Batres, un grupo de universitarios de la Facultad de Derecho, de mi facultad, y ahí coincidimos y ahí tomamos la decisión de que, después de la elección del 94, que nos fue muy mal, pues mejor irnos a hacer trabajo en nuestras comunidades. Y en mi caso, pues yo vivo aquí en Iztapalapa, pues me tocó aquí. Mira. Y a 2 compañeros igual, que uno de ellos pues es mi compañero de vida, Alejandro. Él vivía en el Manto. Otro que también es mi compañero de hace muchos años, Gabriel Godínez, y él vivía en Santiago Acahualtepec, los 3 en Iztapalapa. Entonces dijimos, pues entonces si estamos en Iztapalapa, vamos a hacer trabajo en Iztapalapa. Y nos pusimos a hacer trabajo de organización, de atención a la gente en Iztapalapa. Aquí había un gobierno priista, horrible, ¿no? Porque uno tenía que venir a zarandearlos para que nos hicieran caso en nuestras gestiones. Y pues fue así que nos involucramos en un trabajo organizativo de partido a partir del 94-95. ¿Y cómo, cómo le haces tú, Aleida, para buscar los temas sociales que tú veías en Ixtapalapa? Hablas de la gestión, ¿cómo le hacías para que fueras escuchada en esos tiempos donde estaba el oficialismo, o sea, del PRI a todo lo que da, que ellos cooptaban, ¿no?, a los grupos, a la gente? ¿Cómo le hacías? Sí, ellos estaban súper organizados en el territorio, tenían líderes que controlaban el asunto de la gente, ¿no?, en las colonias. Pero mira, para los 90s ya crecía el malestar.
O sea, la gente ya no estaba a gusto, ya había más crítica, ya había más disposición de decir, bueno, ya basta, están mal los salarios, está mal todo, ¿no? Y el gobierno se la pasaba robando, porque de nuestros servicios nada de nada. O sea, en realidad era nula. Y terminaron, en los 90 terminaron con los programas sociales. Si teníamos Conasupo, si teníamos Tortibono, si teníamos... Todo eso desapareció, los programas sociales. Y eso para nosotros, bueno, fue más drástico para decir, a ver, no puede ser. Se están llevando todo. No vemos nada de beneficio, nada de una vida digna, ¿no? Sí, claro. Entonces, afortunadamente por una parte, pero no por otra, porque vivíamos en una situación muy complicada, pues daba pauta a que la gente se organizara. Y que pues nosotros nada más llegando y convocando a los vecinos, me acuerdo que llevábamos unas jornadas de abasto de productos perecederos e imperecederos que conseguíamos en la central de abastos. Nos regalaban ahí en Cáritas y se los íbamos a dar a las vecinas y se formaban y era la demanda grandísima para llevar abasto. O sea, siempre la canasta básica ha sido algo tan complicado que, bueno, en ese entonces todavía más, bueno, nos daba para atender a 200 personas en un solo punto, ¿no? Y eran varios puntos en toda la alcaldía. Y todas, bueno, de repente pues sí se acercaban porque necesitaban primero que comer, pero también porque tenían alguna otra problemática de su vivienda, de sus servicios, con sus familias. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, atender a los niños y niñas, darles opciones de paseos, de tener esparcimiento, porque no había opciones de nada. Entonces yo decía, bueno, pues, ni cine, ni nada. Bueno, pues nos los llevamos de paseo. Y me tocaba venir aquí a exigirle a la delegación que me ayudara con transporte, con cosas con las que yo pudiera atender esa demanda de la población. Entonces, pues había un caldo de cultivo muy, muy grande por la bronca que un gobierno totalmente ajeno dejaba de lado el atender a la población, y pues había una pauta muy grande para organizarse, ¿no? Entonces, pues así fue como empezamos. Y Aleida, tú empiezas aquí a trabajar, a organizarte. ¿Te dedicas completamente a la política o también te dedicas a, después de terminar un trabajo, ya el tema de la docencia, por ejemplo? No, hombre, no, eran unos pleitos con mi mamá porque pues ella obviamente siempre pensó en nosotras, en mí y en mis hermanas, como unas profesionistas que tuvieran después un desenvolvimiento y algo que pues nos diera de comer, yo creo, ¿no? Pero ella veía en mí con mucha preocupación que yo, en lugar de tener un empleo, pues me involucraba en el movimiento y andaba nada más pues en esto de organizar a la gente. No tenía una percepción como tal y se enojaba conmigo, ¿no? Entonces yo le decía, pero es que mamá, no puede haber otra cosa que no se organizar a la gente. Y no, pero tú tienes que terminar tu carrera, tu título, me decía, ¿no? Pero no, sí tardé en tener una percepción, porque terminé la universidad, no me titulé luego, más bien me seguí involucrando en la política. De repente ahí nos generaron una percepción en el partido y era como yo pues me sostenía, pero en realidad no era un salario. No. Y ya un poco ahí con eso mi mamá pues me decía, bueno, si eso quieres hacer de ti, pues allá tú, pero yo no te mandé a ser profesionista para después no tener nada. Y bueno, entre que ella me exigía, yo misma me exigía a mí misma, pues fui encontrando la ruta dentro del partido de cómo, pues al mismo tiempo de hacer lo que me gusta, yo generaba una percepción, que es ahora lo que de verdad le digo a los jóvenes, no pierdan de vista. O sea, primero es encontrar lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te mueve, y ya después entonces vas a ver cómo te va a generar ingresos. Perdón, así fue mi fórmula y creo que es una cuestión adecuada, porque no le puedes exigir a un joven que haga lo que no le gusta o que se burocratice o que termine una carrera para percibir nada más, como si pues todo fuera eso, ¿no? Tener una percepción y ya.
No, yo creo que hay que dejar que nuestra juventud se motive con lo que se quiera motivar. Ujú. Tengo una amiga, por ejemplo, que le gustaban mucho los animales, pero mucho. Ella quería ser veterinaria, pero su papá le recomendó que no, que eso no le iba a dejar. Pues, pensar Su nada sueño. más en lo que no te va a dejar, se metió a estudiar lenguas. Y pues sí, es licenciada en lenguas, pero yo sé muy bien que ella hubiera sido una... Feliz. Pero no solo felices, hubiera sido sueño. una veterinaria Sí. de lo más acabado posible porque pues, le gustaba. Sí. Entonces no hay que truncar esa posibilidad. A veces los jóvenes, bueno, pues requerimos de un poco de esa confianza, de esa libertad, de ir encontrando nuestra ruta. Y mira, pues, por ejemplo, mi mamá para mí fue fundamental en mi vida. Lo es, porque aunque ya no está, pues sigue siempre estando presente en mi actuar, en mi pensamiento. Y pues a ella le debo el que yo no deje las cosas sin acabar. Y acabé la universidad, a pesar de haber sido ya diputada varias veces. Afortunadamente todavía ella con vida pude darle Mira, mi título. lo que ella quería, no lo que ella veía, ¿no? Lo que ella quería, pero que al mismo tiempo yo decía, bueno, tiene razón, no puede uno dejar las cosas así. Sí. Y se dio la oportunidad en la Cámara que se hizo un convenio con la UNAM y entonces me inscribí Mira, y a qué partir bueno. del análisis de una ley que además tiene que ver con mi área, que es comunicación, la ley de transparencia y acceso a la información, pues fue como me titulé. Mira. Y entonces eso fue maravilloso, porque ahora de veras me siento tan bien conmigo misma, pero también con ese esfuerzo que mi mamá hizo toda su vida, y mi mamá y mi papá. Sí. Mi papá pues todavía anda por aquí y me anda ayudando siempre, pero bueno, mi mamá era la más insistente en mi título. Entonces, afortunadamente me titulé por esas dos cosas, ¿no? Por no dejar las cosas inacabadas y por también seguir esa ruta que implica la formación que nunca deja de ser algo necesario para estar al 100 en lo que uno va a emprender, ¿no? Pero tú te seguiste preparando, o sea, no nada bueno, más sí. te quedaste, ¿no? En el tema del título, tú te seguiste preparando. Y esta mujer que ya de sí venía con este sentimiento de rebeldía, de quiero hacer cambios, ¿no? O sea, ya traías el tema ya en base a tu ideología. ¿Cómo es que empiezas a participar ya activamente en estos espacios, como son las diputaciones? O sea, ¿cómo es que, porque podríamos decirlo, 7 veces diputada, pero 7 veces diputada es, la mayoría de estas diputaciones fueron caminando, recorriendo. Todas. Entonces, tú fuiste siempre de mayoría. Todas. Entonces, no hay una diputación o un espacio que le hayas ganado, porque me la regalaron, porque no sé, qué sé yo, ¿no? Que dan estas diputaciones plurinominales, pero la tuya fue a base de territorio. Sí, mira, todas mis participaciones como representante popular fueron por el voto directo de la gente y de Iztapalapa. Bueno, no, nada más en una ocasión fue de Coajimalpa, Álvaro Obregón, pero todas las demás fueron por Iztapalapa. Pues bueno, ya estando en el partido, que yo ingreso en el 95 al PRD, no, en el 94 al PRD, pues hasta el 2003 participo por primera vez como candidata a diputada local. Más por esta ruta en la que uno ya entrando a la militancia, encuentras que, bueno, esa es una de las vías por las cuales uno puede hacer cosas, ¿no? Entonces yo me aboqué junto con mis compañeros, el equipo, a decir, bueno, pues vamos a buscar ser representantes populares, porque esa era la única vía antes de la izquierda de pues hacer valer un trabajo, ¿no? De incidir en las decisiones públicas. Era la única vía, porque no ganábamos gobiernos aún. Pero a pesar de haber sido la única vía como mujer, ¿cómo fue tu participación como mujer? Pues muy difícil, porque yo llego a mi primera experiencia legislativa
a los 27 años. Ah, muy jovencita, ¿eh? Sí, no es cierto, a los 20, fue en el 2003, a los 29 años. Aún así, A los 29 años llego en mi primera experiencia legislativa y bueno, pues el mundo de la política es también un mundo machista, los códigos son machistas y bueno, pues eso tenemos que seguirlo deconstruyendo en estos espacios de tomas de decisiones. Entonces no lo vamos a, bueno, yo no lo voy a obviamente negar ni mucho menos, por eso cuando me toca ya dirigir en mayoría a la izquierda, pues más me vale hacer valer esta agenda de por mujeres, la igualdad por la sustantiva, igualdad. ¿no? Porque lo viví en carne propia. Y se sigue viviendo, o sea, los códigos en política son machistas. Por eso yo ayer estaba muy contenta, estaba de verdad en fiesta, porque para mí el que una mujer llegue a ser nuestra presidenta es algo que nunca me imaginé ver, ¿no? La verdad. Y ahora estarlo viviendo es maravilloso. Cuando tú como mujer experimentas todo este tipo de pues no sé si bloqueos, llamarles así, pero sí como esta forma de hacer política de los hombres, donde las mujeres no solo le trabajaban 1, 2, 3, hasta 10 veces más para demostrar que sí se puede, que sí puedes convencer a un electorado, que sí trabajando de manera honesta, responsable, puedes hacer que el electorado confíe en una mujer. Y cómo dar resultados, porque eso es lo que realmente la ciudadanía como que lo percibe, ¿no? Es mujer. ¿Sí? Es mujer y entonces el ser mujer, desde el principio, nada más por ser mujer, ya como que te definen. No sé qué te definen, pero te definen en automático. Sí, es una visión lamentablemente machista, lamentablemente muy arraigada en la sociedad, de restarle méritos a las mujeres o estigmatizarnos, ¿no? En el sentido de una falta de capacidad pues sí, de eso, de posibilidad de encabezar, en este caso, un gobierno. Me ha tocado verlo. Ahora ya es menos. Yo creo que en los 90s, todavía a principios del 2000, era muy estigmatizado. Si una mujer participaba no era por mérito propio, era porque había tenido algún vínculo romántico con algún hombre y entonces por eso estaba ahí, ¿no? Bueno, que esa es otra de las tareas que entre mujeres, ya en estos espacios políticos, tenemos como que ir minimizando, porque y es un gran reto para todas las mujeres, porque aún así se sigue viviendo este tipo de situaciones, sí, claro, ¿no? O sea, y eso de 1, 2, 3 mujeres que lo puedan hacer, inmediatamente a todas las mujeres es como que es el común, ¿no? Denominador, pues es lo mismo. Y no es cierto, porque tú que caminaste territorio, sabes que todo eso es complicado, no es nada fácil. El tema económico en el tema de mujeres, ¿tú cómo lo has visto en la participación activa? Y tu familia, todo porque el participar, por eso es que mucha gente o muchas mujeres hoy no se animan a participar porque saben que pues dentro de todo pones en toda esta participación y que es tu derecho, tu familia, el recurso, tu interés personal, ¿no? Tu interés que traes de un equipo. O sea, ¿cómo le haces tú para tener un equilibrio en todo esto? Bueno, es una serie de habilidades que una va desarrollando, pero que sí pasan por lidiar con gente que realmente no ayuda, entre su misoginia, entre su machismo, porque a veces ni siquiera lo reconocen o lo asumen. Son tan sutiles las cosas que se pueden llegar a percibir
de este tipo de trato hacia nosotras, que pues hay que irlas venciendo, a veces de manera abrupta. Me preguntaban, por ejemplo, por cómo las mujeres hacemos valer nuestra posición. Y en muchos casos, en muchos momentos, gritando. Entonces se subían a la tribuna las mujeres y era muy común, y sobre todo las mujeres de izquierda o de oposición, que gritáramos, que exacerbáramos nuestra participación. Y yo lo fui analizando y dije, pues es que si no, no nos escuchan. Lamentablemente, si hablas bajito y moderado, y no te escuchan. Tienes que alzar la voz, tienes que gritar. Y no es que la compañera sea gritona, sino nos hacen ser así para que se nos escuche. Cada vez menos, cuando entramos a la Cámara y éramos mayoría, pues yo venía de esa dinámica de ser oposición, entonces era más mi grito que mi exposición calmada, ¿no? Pero ya entendí que teníamos que cambiar las modalidades. Desde gobierno es otra cosa. Entonces, afortunadamente ya no tenemos que gritar para ser escuchadas. Ese es un cambio que parece menor, pero no lo es. Me tocó a mí acompañarte en estas legislaturas, que ya prácticamente hicimos el equilibrio, ¿no? En la participación de las mujeres y los hombres en la Cámara, en el Congreso Federal, pero fuiste la primer vicecoordinadora, o sea, de esta gran mayoría. De la mayoría. De la gran mayoría, porque en sí eran hombres. Y cuando nos atrevemos a decir que vaya Leida, sí como que hubo resistencia, o sea, porque nosotros estuvimos ahí y lo vivimos, ¿no? Y los oaxaqueños recuerdo que, aviéntate, dile, y yo dije, a Leida la vez, y entonces, sí fue así como, ¿cómo? ¿No? Pues muy difícil, porque obviamente ya estar en la toma de decisiones no es cualquier concesión, y si pueden ponerte piedritas en el camino, lo van a hacer, de manera consciente o inconsciente, como sea. Pero pues hay que decirlo, hay que también reflexionarlo, si no pues nos autocondenamos, cuando en realidad lo que nos toca es ir abriendo la brecha a todas las que vienen, ¿no? Ya no van a vivir lo mismo que vivimos nosotras en sus primeros momentos, porque me tocó, pero bueno, también tenemos que avanzar, ¿no? En que no se cierre, sobre todo la toma de decisiones. Es ahí donde las mujeres tenemos que estar. Si no hay equilibrio, si no hay sensibilidad, la óptica de los hombres lamentablemente es otra. Viven una realidad distinta, viven una realidad en la que pues a ellos se les obedece porque es más fácil, y como en el consciente colectivo es más viable, más fácil obedecer al jefe que a la jefa. Al jefe no se le cuestiona, a la jefa sí. Sí, claro, y mucho. ¿Por qué? Pues porque es mujer. Ya no ha de saber, no ha de estar con claridad, a ver, mejor hay que ayudarle. Oigan, pues lo mismo puede decir el varón que la mujer. ¿Por qué siempre esa lógica, esa dinámica de restarnos capacidades? Entonces, eso es en lo que tenemos ya que ir tejiendo, para que ya busquemos la manera, y ayer me dio mucho gusto, porque el discurso de nuestra presidenta fue en el sentido de afianzar la igualdad sustantiva, de ir poniendo esto, y hoy lo dijo la secretaria de Gobernación también, lamentablemente tenemos un problema generalizado de violencia hacia las mujeres. Hay que tomar cartas en el asunto, hay que reconocerlo en la Constitución misma. No es nada gracioso, no es nada que nos guste, pero es como la alerta de género. Era un espanto para un gobierno aceptar alerta de género. Pero cada vez va siendo algo que permite, por ejemplo, a la doctora aquí en la Ciudad de México, dijo, yo sí voy a hacer la declaratoria de alerta de género. ¿Por qué no? Eso permite habilitar acciones muy concretas y directas para ir erradicando ese comportamiento desde lo institucional, pero también entre la sociedad, de la violencia hacia las mujeres. Sí. Entonces es más importante, existe un problema, reconozcámoslo y asumamos. ¿Qué es lo que hay que hacer desde cada área?
Y sí es importante comentarles que en el Congreso Federal, en el Senado, pues hay esta Junta de Coordinación Política donde pues están los representantes de los partidos y que es ahí donde se da la toma de decisión y que a nosotros en lo particular, como mujeres, siempre hablamos, pues ya nos están haciendo caso, ya participamos como diputada, como presidenta municipal, como diputada local, pero no estamos en esas mesas donde se toman decisiones. Y hoy que estuviste tú ahí en esta Junta de Coordinación, ¿cómo sentiste tu participación y cómo la sentiste que te tomaron todos estos hombres? Porque la mayoría eran hombres. Bueno, mira, afortunadamente había compañeros como Leonel Godoy que me respaldaron muchísimo. Él hasta me puso pues ¿cómo se le dice? ¿El sobrenombre? El sobrenombre, el calificativo de comandanta. Comandanta, sí. Y afortunadamente eso, no sé, a lo mejor mi propio carácter, pero todos empezaron a llamarme así, hasta los de la oposición. Llegaba el PRI y me decía comandanta. Mira. No, todos los integrantes. Porque más allá de pelear el asunto de un cargo como tal, era hacer valer una agenda, una posición, el que se tomaran acciones, el que no quedaran nuestros temas en la omisión. Y bueno, pues para mi sorpresa, tanto mis compañeros como la oposición reconocieron que esta agenda era urgente atenderla. Y se habilitó el grupo de igualdad sustantiva, el grupo plural, y ahí arrancamos toda una serie de temas que hoy le comenté a unos colombianos que vinieron, de pues el evitar que cualquier agresor de mujeres llegue al poder o llegue al servicio público. Entonces, la verdad es que esta etapa de vicecoordinadora me encantó porque pude concretar muchas cosas que en muchas legislaturas o en muchos momentos de mi participación legislativa quise hacer valer y nomás no pude porque pues no, o sea, no había el eco, yo no llegaba a la Jucopo, no abría la puerta y les decía o les externaba mis puntos de vista. Yo lo sentía un espacio cerrado, muy cerrado, sin posibilidad de alcances. Y mi tarea fue esa, abrir la Jucopo, pues a que todos opináramos. Y ese es el procesamiento que en un cuerpo como el legislativo, colegiado, plural, pues tiene que haber un ejercicio muy horizontal y cada vez acostumbrarnos más a ello, porque por eso somos representantes del pueblo. Claro. Entonces, sí, fue una experiencia pues muy enriquecedora. Eso también me va a ayudar aquí en la alcaldía, porque hablar con la otredad, o sea, con el que piensa distinto a mí, pero que finalmente tenemos que llegar a un acuerdo, habilitar el diálogo y encaminar cosas en beneficio común, fue mi tarea como vicecoordinadora. Y aquí con el consejo, por ejemplo, que es el cabildo de los ayuntamientos, aquí en la alcaldía, pues es la parte que me va a tocar hacer, construir agendas comunes, construir agendas que pues no solamente den respuesta a mi pensar, sino al pensar de todos los que vivimos aquí en Iztapalapa. Sí, totalmente de acuerdo. Y en este tema de toma de decisiones, Aleida, yo creo que una de las leyes que yo estoy segura que lo que comentaste, de la de 3 de 3 que votamos en Cámara, eso sí creo que debemos no solo insistir en que se lleve a cabo, porque yo te pondría el ejemplo Oaxaca, donde nosotros somos. Hoy en día se hizo viral un funcionario de Oaxaca, pues que tenía videos y compartía esos videos de mujeres indígenas de la zona de la sierra, fíjate, sí, y lo increíble es que se manifestaron, hubieron colectivos y todo esto. Y hoy en día actor político sigue en funciones. Entonces, yo no solo digo que sean las leyes por votar, sino que también las asumamos, ¿no?
que las hagamos propias y que si nosotros estamos en un proceso poco a poco, porque sé que esto es lento, sé que los procesos son lentos, van haciéndose poco a poco, estos cambios realmente las necesita la ciudadanía para confiar otra vez, ¿no? Así para es. creer, porque esta ley de 3 de 3 nos costó muchísimo, y tú lo sabes, para que se aprobara, muchísimo, muchísimo. Y hoy eso lo celebraron todas las mujeres, ¿no? Los colectivos, mujeres empresarias, activistas, las mujeres en nuestras comunidades, claro que la celebraron. Pero ver este tipo de casos, sí como que te dice, bueno, se aprueba, pero no se ejerce. Es lo que hay que ahora empujar, y eso ya le toca a los gobiernos como tal, a los órganos jurisdiccionales también, que no se omitan las leyes. Por ejemplo, yo aquí tengo que pedirle a todos mis funcionarios de estructura que me entreguen sus no antecedentes en ese sentido, porque no todo está publicado. Claro. Entonces, pues bueno, estando mujeres al frente tenemos que procurar eso. Los hombres, pues a lo mejor no lo van a hacer porque están en una, no sé, no quisiera prejuzgar, pero cada vez tenemos que ponerlo como obligaciones del servicio público, estar muy al pendiente de que personas que sean violentadoras pues no estén en responsabilidades públicas. Eso sería como una forma de reeducarnos sobre el servicio público. Entonces, en este sentir, pues, mi estimada Leida, yo de verdad te agradezco mucho que me estés acompañando con todas estas, de verdad, toda esta información que traes como política, como activista en un inicio, ¿no? Toda esta ideología que traes de toda esta cuestión de justicia social, que también lo traes muy arraigado. Quisiéramos que nos ayudaras, porque aquí hacemos un esquema en donde tú nos compartieras tu idea de lo que es para ti ser mujer. ¡Wow! Bueno, para mí ser mujer es vivir en la plenitud de mi toma de decisiones, de amar a mis seres queridos, amar libremente a pues quienes también así me tratan con esa misma situación. Lo digo por mi familia, por mi compañero de vida, por mi familia. Pues es también desenvolverme en la sociedad sin miedo, sin dejar de creer en mí misma. Eso es muy difícil. Uno lo va introyectando en su cabecita, pero yo creo que ahora más que nunca las mujeres tenemos ese derecho a soñar, ese derecho a ser quienes querramos ser, a tomar nuestras decisiones y a empujar siempre que estemos al pendiente de nuestra agenda común, de nuestra agenda que nos permita reconocer y reconocernos en ese actuar cotidiano, y que bueno, pues vivamos como yo vivo actualmente, en esta plenitud de desarrollo como persona y en una sociedad que afortunadamente está cambiando, porque es tiempo de mujeres. Eso. ¿Qué es ser alcaldesa de Iztapalapa? Pues ser la que gobierna una demarcación tan enorme que merece una atención al 100. Aquí estaré al 100 sirviendo a mi población, a la gente que depositó su confianza en mí, y bueno, pues haciendo de esto un trabajo en equipo con el consejo, con todos los funcionarios públicos, y bueno, pues estaré siempre dispuesta. De verdad que no hemos parado desde ayer, acciones de gobierno. Bueno, recibimos una vida a las 4 de la mañana. Ah, mira. En una patrulla, bueno, en una ambulancia de protección civil. Esa fue mi primera atención de gobierno. Mira. Entonces un augurio. Un augurio, exacto. Que le propusimos a la mamá que le ponga estrella al bebé. Ah, mira. Porque nació a las 4 horas del día 1 de octubre, que arrancaba pues el gobierno. Entonces yo todavía no tomaba protesta, pero ya se había hecho el traslado de los mandos. Sí. Y fue lo primero que nos tocó atender. Y también instalamos el gabinete de seguridad, que es
pasamos lista del estado de fuerza de la alcaldía. Mañana instalamos el gabinete de seguridad. Entonces, todos los días aquí estaré desde las 8 de la mañana hasta que, tengamos el último asunto por atendido y programado algunos otros para que tengan claridad de que su alcaldesa es de tiempo completo. Aleida, ¿qué es la paz? La paz es la vida más plena que podemos alcanzar. Es estar bien con nosotros mismos y con los demás, y eso es lo que estamos construyendo para Iztapalapa, o vamos a construir. Muy bien, pues amigos, amigas, muchas gracias, mi estimada Aleida. Quiero compartirles que pues Aleida ahorita está trabajando, la agarramos en su horario de trabajo prácticamente, la conocemos, es una mujer no solo que entrega al 100, al 1000 su tiempo, su vida, en donde se compromete. Y pues bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por escuchar la historia de vida de esta gran compañera de lucha. Y pues Aleida, muchas gracias. Tus redes sociales, si gustas, la ponemos en la cintilla, por favor, ¿no? Para que nos ayuden ahí también y le den seguimiento al trabajo que está haciendo la compañera junto con todo su equipo, un equipo de verdad que le está echando muchas ganas aquí y que nos han recibido y por la atención, muchas gracias. Y a todos ustedes, nos sigan aquí también en nuestra página, en nuestras redes, y pues los estamos viendo en una próxima emisión de Nosotras en Ruta. Un saludo y que tengan buen día. Saludos.